Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott. Estoy con un gran amigo, el pastor Sergio González de Cuautla, que tiene ahí una iglesia extraordinaria donde hay mucha bendición, mucha palabra de poder ahí. Y entre los dos estamos ahí estudiando y comentando acerca de sentados a la diestra de Dios, que es todo un tema porque es la voluntad de Dios a través de la salvación que nos vayamos a sentar ahí. Y vamos a cerrar toda esta pequeña serie sobre este tema, viendo un poquito cómo podemos estar viviendo en la bendición y como en la parábola del hijo pródigo, donde hay mucho mensaje ahí entre los dos hermanos, ¿verdad? Que son tan diferentes y viviendo vidas tan diferentes, ¿no? Sí, diametralmente opuestas. Y es bien interesante la historia porque mientras un hijo va y despilfarra y pierde todo, y llega en una condición de humillación delante del padre diciendo, yo ya entendí algo, yo no puedo ser llamado hijo. Y cuando llega en esa posición de humildad, es que entonces es exaltado. Ajá. Entonces la Biblia dice que el que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta será humillado. Uh-huh. Y este hijo regresa, pero no regresa como con todos los logros posibles, sino diciendo, ¿sabes qué? Llega en una completa derrota y en una total dependencia. Sí, claro. Él no tenía ya nada. Ningún recurso. Pero cuando no tenía nada, recibe el mejor vestido. Sí. Recibe el anillo. Recibe el calzado. Hacen una fiesta y matan al becerro gordo. Sí, claro. Y yo me imagino al hermano mayor alimentando por años al becerro gordo. Dándole de comer al becerro gordo, y cuando llega un día hay una fiesta y ya está hecho en barbacoa. Sí. Y entonces tú dices, oye, pero ¿qué pasó con ese becerro? O sea, yo lo alimenté, yo lo cuidé, yo lo procuré, yo nunca te he desobedecido, siempre he estado ahí cerca de ti, porque eso es lo que decía el hermano mayor. Sí, claro. Yo siempre he estado cerca de ti, no te he desobedecido jamás, y nunca me he podido comer ni un cabrito con mis amigos. Y cuando la Biblia habla del mejor vestido, yo creo que había un guardarropa hermoso, enorme, pero también tenía como que el área donde tenían los mejores ropas y tenía el área donde estaba la vitrina con el mejor vestido. Y entonces yo creo que el hermano mayor llegaba y tocaba la tela y decía, wow, oye, qué padrísimo vestido, no, hasta que me quedaría perfecto, ¿no? Voy a esforzarme mucho y un día mi papá va a decir, te la debo, hijo. Sí. Por tus obras te voy a dar este premio. ¿Y qué crees? O sea, nunca pudo. No. O sea, había esa intención de luchar, de alcanzar la meta, pero no hay una meta que pueda ser alcanzada por nuestros propios esfuerzos de tal manera que Dios nos quede a deber a nosotros. Exacto. Todo lo que tú puedas recibir del cielo es por gracia. Sí. Y si no es por gracia, va a ser por tus obras. Y por las obras vemos que el hermano mayor alcanzó 0. Nada. Pero cuando el otro vino humillado, necesitado y dispuesto a ser un servidor, es cuando le fue dado todo. Wow, es una gran lección esto. Sí. Dispuesto a ser servidor. Así es. Jesús vino a servir y no ser servido, y por lo tanto Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre. Sí, así es. Sí. Y es lo que le pasa al hijo pródigo. Al hijo pródigo, sí. Vengo a servir lo que me da. Y en este momento el padre dice, no, tú, ven aquí. Claro. Te vamos a poner el mejor vestido, el anillo de la familia, y te vamos a hacer una fiesta. Así es. Wow, no la había visto nunca así. Sí, sí, realmente lo que se celebra ahí con el hijo pródigo, pues es el entendimiento de que nuestra obra nunca va a alcanzar para siquiera un cabrito. Y también viendo en ese contexto, siempre una vaca va a estar más llena de carne que un cabrito. El cabrito siempre es un anhelo flaco, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor algo sabroso, pero mucho hueso, ¿no? Pero la vaca pues está llena de carne. Sí, claro. Era la parte de la grosura, de lo delicioso. Entonces, el hijo pródigo, el hermano mayor, no estaba en casa. No. Aun cuando él afirma que siempre había estado con el Padre. Y esa es la confusión que hay. Hay gente que hoy está en la iglesia y está en la iglesia creyendo que está haciendo algo
para que Dios le deba algo y para que Dios le entregue algo en sus manos. Pero no se da cuenta de que realmente no hay nada que ellos puedan hacer. No hay nada, porque lo único que nosotros podemos hacer es descansar en la obra de Dios. Exactamente. Esa obra consumada de Dios tiene que ser el todo en nosotros. De tal forma que hay dos aspectos que funcionan en el Nuevo Testamento. Uno es la fe y otro es la gracia. Y trabajan juntas. Sí. La fe es como la petición, el pedido, y la gracia es como la paquetería. Exacto. Todo lo que tú quieras recibir por la fe te va a llegar por la paquetería de la gracia. Así es. Y cuando te llega el paquete de la gracia, tú dices, ¿sabes qué? No me lo merezco. Ah, pues sí, ese es el eslogan de nuestra empresa. ¿Sí? Sí. El eslogan de la empresa de la gracia es que no te lo mereces. Es un regalo que no te mereces, pero nosotros lo estamos dando gratuitamente porque tú lo pediste con una certeza de que lo ibas a recibir. Exacto. No por obras para que nadie se gloríe. Sí. De hecho, cualquier persona que ha logrado algo en Dios, por decirlo así, le da la gloria a Dios. Sí, porque saben que no fue Porque saben que no fue Él. Claro. Y cuando ves a alguien, no, yo hice esto, yo hice el otro, he logrado esto. A los más grandes hombres que yo he visto hacer obras maravillosas en la vida cristiana, siempre le dan la gloria al Padre. Sí. Siempre le dan la gloria a Dios. Entonces, es que realmente dicen, ni siquiera fui yo, sino fue Cristo en mí. La gracia que operó. Y volviendo al tema del hijo pródigo, pues vemos ahí la ley y la gracia, ¿no? Sí. La ley o la religión y la relación. Sí, ¿no? exacto. Vemos la humillación y la exaltación. Vemos la intención de alcanzar algo por tus medios y alcanzar algo por la pura gracia de Dios. Así es. Esa parte yo creo que cuando nosotros las entendemos en el interior de las iglesias, nos damos cuenta que muchas veces el enseñar o el predicar, el esfuerzo, la religión, en lugar de alcanzar más rápido una meta, nos aleja más de la meta del Padre. Y nos desanima, a veces nos puede, decir, es que Dios no hace las cosas, Dios no me escucha, Dios no me habla. Y no es así, es porque has escogido un camino personal en lugar de escoger un camino divino, ¿no? Así es. Y fíjate, bueno, en el tema de estar sentados, es que cuando tú te sientas, vas a llegar a la meta. Así es. Pero, ¿qué pasa en esto? El libro de Efesios se ha considerado que se divide en tres partes. Una parte es siéntate en la obra consumada de Jesús, en la segunda parte es anda como hijos de luz, y en la tercera parte estarte firme frente a las acechanzas del diablo. Sí. Pero tú puedes querer que una persona ande como hijo de luz, pero primero debes enseñarle que es un hijo de luz. Exacto. Si es decir, primero viene identidad y luego das el destino. Exacto. Primero viene la identidad y luego es el propósito. ¿Por qué? Porque cuando un creyente no sabe quién opera en él, va a pensar que el logro va a ser por su fuerza. Exacto. Y va a decir, sí tengo que hacer esto, y se va a afanar, y se va a angustiar por no lograrlo, y se va a frustrar muchísimo. Sí, así es. Sí. Entonces yo noto algo que o sea, vemos por ejemplo que el hijo pródigo, el hijo del hermano menor, el que se va y cuando regresa en una completa derrota. Pero hay creyentes que no están completamente derrotados. Claro. Que dicen, yo todavía tengo cierto prestigio. Sí. Yo todavía puedo hacer algo, o sea, yo todavía tengo alguna cosa de qué ufanarme, de qué sentirme con cierta gloria, ¿no? Sí. Pero alguien que está completamente derrotado es un barro en las manos de Dios. Exacto. Entonces ahí sí lo moldea, transforma, lo prepara y ya lo pone donde tiene que estar. Lo exalta, sí. Sí. Sí, pero esa parte, ¿sabes qué? No soy yo, es Dios, no es mi afán, es su obra. Exacto. Sí. Sí, es ahí donde nos tenemos que humillar y la Biblia habla mucho de esto. Humillar no es perder un valor, porque esa es la manera que el mundo lo traduce. No, humillarse es decir, yo reconozco que no lo puedo lograr, Así es. si no me vienes a ayudar. Si no, Dios lo hace. Entonces al momento que me humillo, Dios entra ahí y empieza a hacer la obra y las cosas salen de manera extraordinaria. Así es. Porque Dios siempre quiere verte exitoso, pero el camino al éxito pasa por la humillación. Así es. Señor, yo te dejo esta obra y después la recibiré cuando estará completa
y victoriosa. Porque es lo que pasó con la ley, con el pecado, con todo. Tuvimos nosotros que decir, te entrego mi vida que no está bien, Sí, y tú me la regresas victoriosa. claro. Por eso soy más que vencedor. Así es. Porque no hice nada. No hice nada. Acepté, me humillé, decidí reconocer que te necesitaba. Amén. Bien, ¿qué te parece? Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso, es nuestro último bloque acerca de sentados a la diestra de Dios. Y pues estamos hablando del tema de los dos hijos, uno era el pródigo y otro pues el que se quedó, vamos a decir, en la casa. Y vemos la diferencia en la percepción de dónde está la bendición, qué es la gracia, qué es realmente disfrutar de la vida que Dios nos ha dado, ¿no? Sí. Esta victoria sin haber realmente peleado. Así es. Fíjate que bueno, todo lo vemos desde el Antiguo Testamento y vemos cómo dice, ¿sabes qué? Ustedes van a habitar casas que no construyeron. Así es. Van a tomar agua de cisternas que no cavaron y van a cortar vides de viñedos que nunca cultivaron. Y tú dices, oye, ¿cómo está el asunto ahí, Dios? O sea, el asunto es que Dios es un Dios que siempre se va a llevar toda la gloria. Y para que Él se lleve toda la gloria es que Él hace toda la obra. Exactamente. Entonces, hay que darnos cuenta que en el momento en el que nosotros estamos afanosos, no va a haber fruto. Definitivamente no va a haber fruto. El fruto que pueda haber va a ser doloroso, va a ser cansado, va a ser lleno de desgaste y al final va a producir tristeza, como esa riqueza que viene por nuestro esfuerzo y de que no produce Dios en nosotros. Así es. Dios dice que da un tipo de riqueza que no añade tristeza. Y de verdad que a veces es complicado, porque cuántas personas no luchan y se esfuerzan demasiado por alcanzar la provisión mínima necesaria, por el cabrito que se quieren comer un día. Exacto. Cuando le puedes pedir a Dios. Sí. Como hijo de Dios tenemos acceso al Padre y le puedes pedir de tus necesidades. Nosotros hemos visto esto, lo hemos vivido este año. Hace 4 o 5 años teníamos realmente el deseo de abrir una escuela. Okay. Y hicimos muchas cosas diligentes en documentos, etcétera, pero nunca abrimos la escuela y estábamos orando, Dios, pues, ¿cuándo vamos a hacer esta escuela? Y un día alguien vino diciendo, yo voy a hacer mi escuela y necesito a alguien que quiera encargarse de esta escuela. Ya está hecha, está el mobiliario, están los alumnos, están los libros, están los maestros. ¿Ustedes quieren? Pues queríamos abrir una escuela. Llegó. ¿Cuál fue el esfuerzo? Responder, sí, señor. Sí, señor. Sí, claro. Podríamos haber abierto la escuela hace 5 años en nuestras fuerzas. Sí. Y estaríamos tal vez bien cansados. Sí. O ya diciendo, ya no quiero. Sí. Pero cuando confías, o que tomas la palabra que Dios dice, quiero que abres una escuela,
y después esperas en Él cuando Él va a proveer Sí. para que se abra esta escuela. Así es. Teníamos la idea de tener una universidad. Wow. No sabíamos cómo hacer, ni dónde estaba esta universidad. Sí. Estábamos listos, lo habíamos orado, Dios nos lo había hablado. Y un día nos sentamos con alguien en un congreso, le explicamos lo que queremos hacer. Esta persona dice, ustedes deberían de tener esta universidad, les conecto con ellos. Wow. Eso sucede en enero, en julio estamos con la universidad, se negocia la apertura y en agosto abrimos la universidad. Wow. Qué buenos días. ¿Qué hicimos? Sí, Estar sí. ahí esperando, descansando en Dios, como tú dices, Sí, para que cuando esté el momento, estamos listos. sí. Listos para recibir lo que Dios tenía preparado para nosotros. Y entonces, obviamente fue exitoso. Claro que sí. Porque pues no fue nuestras fuerzas. Sí, Cada vez que haces algo, cuando Dios decide hacerlo, es exitoso. sí, por supuesto. Y no tienes miedo que fracases. No, no. De hecho, el éxito está asegurado. Solamente el éxito está asegurado en él. Exactamente. Sí. Todo lo demás, Sí. hay Todo, riesgos. sí, todo lo demás es con mucho riesgo y todos los demás seguramente te trae frustración. Exactamente. Sí. Y yo me imagino, digo, en la narración que Jesús hace, vemos que Él está hablando también a los fariseos que estaban allí y está haciendo una narración correspondiente a todo el esfuerzo del fariseo. Sí. Y fíjate lo que dice, si su justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no podrían entrar al reino de los cielos. Exacto. Entonces dices, oye, pues si ya de por sí los fariseos se la pasaban mal y ayunaban y diezmaban y se ofrendaban y se circuncidaban y guardaban la ley, tenían cara como de limón agrio, Sí. ¿cómo yo voy a alcanzar todavía un mérito más alto que ellos? Y entonces es entender que nuestra justicia jamás puede acercarse a lo mínimo, porque el fariseo más fariseo ni siquiera pudo alcanzar a cumplir toda la ley. Sí. Lo que pasa es que nuestra justicia es evitar condenación. La justicia de Dios quita la condenación. Quita la condenación, sí. Te libera. Sí, Eres inocente. Nunca hay culpabilidad, nunca hay inferioridad, nunca hay nada. no hay nada, no. Y por eso podemos vivir la vida de bendición. Hay una vida de bendición así y de plenitud de paz. Ajá. Porque lo que pasa es que el fariseo decía, bueno, yo me voy a esforzar por alcanzarlo. Pero eso mismo le generaba una situación pretenciosa. Ujú. Porque veía a los demás como menos que él. Sí. Y veía que él tenía mejor, dice yo, doy mi diezmo, hago ayunos, ¿verdad? Yo qué bueno que no soy como ese publicano, ¿verdad? Que está ahí. Sí. Y dice que, bueno, pues realmente nunca alcanzó la justificación. Y ese entendimiento, en Romanos capítulo 4 dice la escritura, dice que más el que no obra sino cree, su fe le es contada por justicia, ¿no? Claro. Porque si el que trabaja, pues su trabajo no se le cuenta su trabajo como gracia, sino como deuda. Exacto. Entonces Dios no le va a quedar a deber a nadie. Entonces, si tú estás trabajando algo en la iglesia, por favor no lo hagas con el plan de que Dios te deba. No. O sea, realmente lo haces únicamente con el plan de que estás correspondiendo a su amor. Exacto. Mira, hablando de fariseo y publicano, Jesús nunca fue a cenar con un fariseo, pero fue a cenar con Zaqueo. Eso es tremendo, eso rompe la cabeza, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque Zaqueo vino en humildad Sí, y el fariseo venía con soberbia. claro. Bueno, hay un fariseo que no fue soberbio, es Nicodemo, ¿verdad? Sí, también. Fue otra historia. Pero realmente estos fariseos ahí que venían a provocar a Jesús, Sí, nunca Jesús fue a cenar con ellos. sí, Pero con Zaqueo sí. sí. Y ese es el punto, que quien se lleva el becerro gordo, quien alcanza toda la gracia, quien alcanza todo el potencial que uno puede alcanzar, es solamente descansando en Jesús. Exactamente. Sí. Y yo creo que cada día de nuestra vida tenemos la opción o de caminar en la fe de la obra de Dios o en caminar en nuestras propias obras. Ujú. Pero para vivir una vida abundante Sí, es Jesús en nosotros. exacto. Sí. Es darnos cuenta que nunca vamos a poder alcanzar una justicia mayor que los fariseos, pero Jesús sí en nosotros. Exacto.
Qué Que yo buenas- no puedo cumplir la ley, pero Él sí la puede cumplir por mí. Y ni siquiera la ley, sino más allá de la ley. Exactamente. Y eso es realmente el deleite que es vivir en Cristo. Así es. Algo que yo he experimentado es que no se trata de mi esfuerzo, sino mi deleite en Él. Amén. Y entre Así más es. me deleito, menos me preocupo por los anhelos de mi corazón. Exacto. Porque me la paso muy bien con Dios. Y cuando voy viendo, las bendiciones te alcanzan. Ni Sí. siquiera las persigues, te No, alcanzan. no. Te llegan, oye, te ofrezco esto. Y nomás tienes que decir que sí. Exacto. Y la mesa está lista. El- Todo está preparado. Él adereza la mesa delante de nosotros. Él adereza mesa, así es. Amén. Sí. Así Y tenemos es. toda su obra consumada y es un deleite estar en Él. Creo que lo mejor de la vida cristiana no se vive en el ámbito religioso, se vive en el entendimiento claro que Dios es un deleite. Así es. Deleitarse en Dios es la máxima posición que una persona puede tener. Bien. Es la bandera del gozo ondeando en nuestro corazón. Sí. Ok, pues ya estamos al final. Yo quiero que, si podría cerrar esto, pastor, con una oración para la gente, Sí, claro. para que tengan esta revelación de esta gracia y de que están sentados en los lugares celestiales a la diestra de Dios. Claro que sí. Ujú. Sí, pues mira, yo creo que todos de alguna manera vivimos con ciertas angustias, preocupaciones, situaciones adversas que simbran nuestras vidas y que a veces decimos, ¿cómo puedo estar tranquilo en un mundo de caos? ¿Cómo puedo estar en paz? Y yo te quiero decir que lo primero que tienes que saber es que tu vida está en las manos de Dios. Que Dios no te salvó para dejarte ahí abandonado a tu suerte, sino que te salvó para que tú seas parte de su cuerpo. Y que así como Jesús cuida de su cuerpo, así cuida de ti. La parte que tú eres de su cuerpo, esa parte Dios cuida de ti. Así que yo quiero que oremos y vamos a orar porque esa preocupación que hoy tú tienes, si hoy tú aprendes a descansar en Dios, créeme que mañana va a ser un asunto solucionado. Y habrás encontrado una fórmula en la cual Dios va a operar todos los días de tu vida. Padre, yo te doy gracias, Señor Dios, por todas estas personas que nos están viendo, Señor. Porque en este momento, Dios, ponemos todas nuestras angustias, preocupaciones, ansiedades y frustraciones en tus manos. Y sabemos, Padre, que tú cuidas de nosotros, que cuando nos salvaste, nos hiciste tus hijos, pero nos hiciste parte de tu cuerpo, de esa iglesia gloriosa. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, descansamos en que todas tus obras consumadas son hechas vivas en nosotros y que nosotros no estamos afanosos, ni estamos preocupados, sino estamos descansados en tu obra consumada. Yo te doy gracias, Señor Dios, porque los problemas que hoy los que nos están viendo están poniendo en tus manos, van a ver ese descanso y ese reposo y ese resultado mañana, en la medida en la que ellos han aprendido a descansar en ti, Señor. A ti y solo a ti, Señor, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien, Gracias, pues pastor. así nos despedimos de todos ustedes. Ya fue una gran bendición compartir todo esto y recuerdan siempre en victoria.